este segundo bloque de Enfocados aquí en Somos el Valle, en Fusione, por supuesto, y tenemos el gusto y el agrado de recibir en esta mesa a un economista para hablar de qué le pasa a la Argentina hoy y cuáles son los posibles desenlaces. Pablo Guido, bienvenido con nosotros. Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a vos por estar aquí presente y también para ayudarnos a desasnarnos, tanto a mí como a la audiencia, de todo lo que tiene que ver con la economía argentina, que de por sí es complicado. Estamos de acuerdo que es un país complicado este. Es un país complicado, pero es muy interesante para analizar. Sí, alguna vez escuché la frase de otro economista, decime si estás de acuerdo, ¿no? Que dice que la Argentina es el mejor país para estudiar economía porque tenés el laboratorio en la calle todo el tiempo. Bueno, de hecho se estudia Argentina como un caso en las universidades de los países desarrollados. Ah, no lo sabía. Y sí, porque es un país que fue desarrollado y ahora no lo es. Claro, generalmente es al revés el proceso, ¿no? Claro. Pasás de la pobreza a la riqueza. Acá fuimos muy pobres en el siglo XIX, estuvimos a principios del siglo XX entre los 10 primeros países del mundo y ahora estamos en... Arriba de Libia y de Venezuela, y listo. Sí, por lo menos. Ahí estamos, digamos, somos un equipo en mitad de tabla. Claro, bien. Bueno, a ver, un equipo en mitad de tabla. La situación actual para pymes, para emprendedores, para las empresas, con las tasas del 70%, ¿cómo ves la situación, la lectura actual del panorama Argentina? Tasa, dólar, esto de las bandas de no intervención, que ahora son intervenidas, pero con más o menos montos. ¿Cómo es tu análisis de lo que está pasando en este momento? Bueno, son varias preguntas las que estás haciendo. Son varias preguntas, ya lo sé. Empezaría por lo siguiente, si me permitís. Sí. Es decir, ¿por qué las empresas están sufriendo este nivel de recesión? Sí. Y vos tenés recesión cuando las empresas están en pérdida, ¿sí? Es decir, vos lo que ves actualmente es en marzo de este año, que ya es la prehistoria, ya pasaron casi 2 meses. Los datos oficiales te están dando una caída de casi 7% contra marzo del 2018, ¿sí? El nivel de actividad global, el único que se viene salvando es el campo, porque como el año pasado, por la sequía, tuvo un año muy malo, este año la cosecha ha sido muy buena y eso te da una tasa de crecimiento muy grande. Pero de los 15 sectores que mide el INDEC, solamente de los importantes, uno solo está creciendo. Comercio, industria, construcción y el sector financiero están cayendo, te diría, algunos hasta el 15% interanual, lo cual es una tasa fenomenal, un colapso total. ¿Y cuál de estos campos crees vos que es el que mueve la economía del día a día, el bolsillo de la gente? Cuando uno dice no hay plata en la calle, ¿cuáles son de estas actividades las que generan que haya dinero en la calle? Bueno, no, a ver... el campo es una tracción a nivel macro en la Argentina, pero tal vez, pregunto del desconocimiento, la obra pública, el comercio, la industria textil, ¿no generan un flujo de dinero dentro de la gente o no? Dentro de todo lo que se llama el Producto Bruto, lo que generan los argentinos por año, el sector más importante es el de servicios. Y el sector más importante dentro de servicios, comercio es uno de esos. Y eso está cayendo, ya te decía, 14, 15%. ¿Sí? Después tenés la industria, que también es importante, con una tasa de caída similar al comercio. ¿Sí? La construcción está cayendo 7%. Y el sector financiero también está cayendo. Y en todo este panorama de caída y de recesión, ¿cómo se sale o cuál es la receta para decir? ¿Existen recetas mágicas? No, pero ¿cuáles son los buenos deberes que debería hacer el gobierno desde lo macro para que comience a reactivar la economía? Bueno, yo creo que el problema, por eso arrancábamos, ¿no? Sí. Que las empresas están perdiendo dinero. Y eso no es de ahora, porque si te pones a analizar desde el 2011 hasta el día de hoy, la economía argentina está estancada, es decir, nuestro Producto Bruto hoy es igual al del 2011. Todos los años la población argentina crece un poquito más del 1%, con lo cual la torta es la misma. Pero hay más gente para comerla. Y hay más gente para comerla. Entonces, la explicación es decir, ¿por qué la gente está peor hoy que hace 8 años? Bueno, porque hay menos para cada uno. Misma, pero claro, hay menos. ¿Se entiende? En promedio. En promedio. Ahora, yo creo que hay que hacer una lectura un poco más profunda, ¿no? ¿Por qué llegamos a esta situación? Porque estamos, a ver, la crisis anterior fue en el 2001, fuerte. Fuerte. La anterior al 2001 fue el 89.
la anterior de la del 82, la anterior del 75. O sea, somos un país que viene con una tasa de crecimiento muy baja y sumado a eso, crisis cada una década. Entonces, no terminas de reponerte, que ya estás de vuelta cayéndote. El problema en Argentina, excepto, yo te digo, en el siglo XX y lo que va de este siglo, salvo la Primera y Segunda Guerra Mundial, porque Argentina estaba muy integrada al mundo, no como ahora, sí, que tuvimos recesiones en esos dos periodos, el resto de las recesiones fueron autogeneradas, ¿sí? El resto de las crisis. Esto hay un estudio de unos economistas de Bahía Blanca, de la Universidad del Sur, sí, Universidad Nacional del Sur, que estudió esto y llegaron a la conclusión que, excepto estos dos episodios que te estoy contando, sí, voy a sumar uno más, la crisis del 30, que empezó en Estados Unidos, después se fue diseminando por el mundo occidental. Salvo esos tres episodios, la Argentina ha tenido crisis como consecuencia de desequilibrios macroeconómicos. Y fundamentalmente, ¿a qué me estoy refiriendo? A que el Estado, como no pudo financiar su gasto público con impuestos, entonces apeló o a la emisión monetaria, caso, terminamos en una hiper en el 89, sí, o al endeudamiento, caso 2001 que fuimos al default, ¿sí? Y actualmente yo te diría que estamos pasando por la peor de las combinaciones. ¿Por qué? Porque el Estado argentino, cuando hablo del Estado argentino me estoy refiriendo a nivel nacional, provincial y municipal. Bien, ¿sí? Que es sí, lo que tenemos que financiar todos. Pagamos tasas municipales, impuestos provinciales e impuestos nacionales. Y todos los impuestos que se superponen entre uno, sí, y el otro. Para que tu audiencia lo tenga claro, hace poco un economista publicó un trabajo bastante exhaustivo, en el cual llegó a la conclusión que en la Argentina hay 163 impuestos en los tres niveles de gobierno. Obviamente no pagamos todos. Claro. Las empresas pagarán más que las personas físicas, etcétera, pero bueno, hay 163 impuestos. Te decía, como consecuencia de que el Estado ha crecido en los últimos 15 años, entonces tuvimos que apelar a la emisión monetaria, por eso los niveles de inflación que tenemos, el endeudamiento, ¿sí? No solo en este gobierno... El endeudamiento para pagar sueldos, no para hacer obra pública. Bueno... Hay distintas maneras de endeudarse, ¿no? Una cosa es endeudarse... Es muy buen punto el tuyo, es decir, sí, no es lo mismo que una persona se endeude para irse de vacaciones que para comprar una casa. Claro. Al Estado le pasa exactamente lo mismo. Claro. Porque si vos con esos recursos con los cuales te endeudás, sí, pagás sueldos o jubilaciones y no haces obra pública, estás generando una bomba. ¿Por qué? Porque si haces obra pública se supone, como decía tu invitado anterior, sí, sí, vaca muerta, le falta infraestructura, obra pública, y eso si eso existiera, si se invirtiera más, va a generar más trabajo, más salarios, más recaudación, y con eso puedes pagar la deuda. ¿Sí? En cambio, si vos pagás con la deuda, pagás salarios... Después, ¿con qué pagás la deuda? ¿Con qué pagás la deuda? Entonces, Argentina, por eso te decía que está en la peor de las tormentas, ¿no? Había una película llamada La Tormenta Perfecta. Bueno, estamos en una situación similar. Porque el Estado pasó de representar el 30% del Producto Bruto, sí, al más del 45%. Este gobierno lo ha bajado en 2 puntos del producto. Muy poco, ¿sí? Entonces tuviste que apelar a la emisión monetaria, al endeudamiento y al aumento de la carga tributaria. Hoy los argentinos están sufriendo por todos lados. Primera vez en la historia la carga tributaria más alta que cualquier argentino en los 200 años haya tenido. Es decir, y esto, la emisión monetaria que te genera, no solo aumento de precios, sino que te liquide el ahorro, porque nadie tiene incentivo a ahorrar en pesos, ¿sí? Para ponerte un ejemplo, Nico, sí, en los últimos 12 meses los depósitos del sector privado aumentaron 45%, ¿sí? Sí. Y los préstamos en los últimos 12 meses aumentaron 2%. Recordemos que la inflación, sí, en el último año es del 55%. ¿Qué te quiero decir? Que en términos reales los préstamos están cayendo una tasa del 40%. O sea, fíjate, ¿y esto por qué? Claro. Crecen los depósitos y yo te diría el 95% de los depósitos de más que ha puesto la gente fue a comprar títulos públicos por parte de los bancos. Entonces no tenés plata para
darle a un empresario, un emprendedor para que produzca, ponga el dinero en su negocio. ¿Se entiende? Sí, no, se entiende perfecto. Y si tuviéramos que hacer, o si tuvieras que hacer una síntesis y decir, bueno, a ver, todas las medidas que se tomaron hasta ahora con esta gestión, más acorde o menos acorde, pero todas las medidas de esta gestión, ¿sirvieron para encauzar por lo menos el bote, por decirlo de alguna manera, por citar al presidente cuando habla de las tormentas? ¿Todas las reformas sirvieron para encauzar el bote o a este país le falta lo que hace rato venimos diciendo mucho? Reformas laborales, reformas tributarias, reformas fuertes que ayuden a acomodar la Argentina para salir adelante. A ver, si habíamos tenido crisis, ¿no? Todas las que mencionábamos, la del 70, la del 82, la del 2001, con un Estado mucho más pequeño que el que tenemos ahora, imagínate con un Estado que es 50% más grande. O sea, yo creo que el núcleo del problema está en que este Estado no es financiable. ¿Sí? Y como no es financiable, matás a la gente impuestazos, te endeudás hasta el cogote y en algún momento podés entrar en default generando un problema fenomenal, o emitís dinero. ¿Sí? Entonces, yo creo que la secuencia es una reforma del Estado que te permita tener equilibrio fiscal. Una reforma del Estado, estoy diciendo, este Estado con estas funciones no puede continuar. ¿Sí? Bien. O sea, nosotros tenemos un Estado que solo puede ser financiable en un país con un ingreso per cápita de $60.000 anuales. Claro. Y nosotros tenemos 10.000. Después, en el plano monetario, yo te diría que el peso, nuestra moneda, nosotros en los últimos 40 años cambiamos 5 veces moneda. Sí, Le sacamos 13 ceros. Está demostrado que no somos capaces de tener moneda propia. En el plano de regulaciones hay que hacer las que vos mencionabas. Hay que hacer atractivo la contratación de gente. Sí, porque ahí no despedir un empleado. Bueno, si es caro despedirlo, no vas a entrar a contratarlo. Claro. ¿Sí? Nuestro nivel de desempleo oficial es del 10%, pero es una tasa mentirosa. ¿Por qué? Porque no están considerados toda la gente que tiene planes sociales. Claro. Entonces, nuestra tasa de desempleo real debe estar muy cercana, debe estar entre 15 y 20%, lo cual es una calamidad para Argentina. Bueno, Pablo, muchísimas gracias. Muchas gracias por tu tiempo, por la invitación. Por esta síntesis, y por esta explicación un poco pesada, pero bueno, esta es la Argentina que tenemos, ojalá vayamos a buen puerto. Bueno, muchas gracias. De todas maneras, a vos te veo miércoles que viene, 22:30, acá por Somos del Valle.